responder a metabolismo, que es algo que hemos visto en de algo que hemos estado hablando y que han visto también incluso en los seminarios. Claro que con lo que vi ayer, pues bueno, pensé que había algo especial con nosotros. Pues sí, sí hay algo especial. Pues por eso son niños USAER. Pues, para que vean. Ok, bueno. Metabolismo lo vamos a definir básicamente eh, pues, a todos los procesos o reacciones que tienen a bien ser catalizadas por enzimas y que llevan a cabo las funciones vitales de las células para realizar un intercambio de energía y materia con respecto al medio en el que se encuentran. Básicamente el metabolismo lo podríamos decir que es el conjunto de reacciones bioquímicas que llevan a cabo todas las células para poder obtener energía y llevar a cabo sus procesos de desarrollo de su propia materia. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, a que el metabolismo tiene dos pasos centrales, que es el anabolismo y el catabolismo. El catabolismo va a ser la degradación de complejos macromoleculares que van a estar fuera de la célula. ¿Sí? Es decir, si los microorganismos están en un ambiente rico en nutrientes, pues van a producir una serie de enzimas, las cuales se van a encargar de romper estos complejos macromoleculares. Al romper estos complejos macromoleculares van a empezar a producir ciertos monómeros, bueno, prácticamente los monómeros que los están conformando, y al tener estos monómeros, estos complejos monoméricos, van a empezar a liberar también energía. Van a empezar a sintetizar ATP y NAD. Este NAD que ven aquí es reducido u oxidado. ¿Qué será? ¿Qué será? Oxidado. ¿Oxidado? ¿Quién da más? ¿Cuál dijo, profe? ¿El de arriba o el de abajo? El NAD de abajo. Es reducido. Reducido. NAD reducido. Sí, acuérdense que estamos en catabolismo, de aquí va para acá. Entonces, este es un NAT reducido. ¿Por qué es reducido? Porque va a llevar un electrón de más. Acuérdense que aquí estamos produciendo ATP y energía. Entonces, ya que las células llevan a cabo este proceso de catabolismo, van a empezar a transportar todos estos monómeros hacia el interior. Una vez en el interior, van a llevar a cabo el proceso de anabolismo. Y el anabolismo es la síntesis de todos complejos macromoleculares propios de la célula. Es decir, va a empezar a construir sus propias proteínas, sus propios aminoácidos, sus propios carbohidratos, etcétera. Y esta construcción va a generar una pérdida de energía. Entonces, la energía que los microorganismos van a estar produciendo a partir del catabolismo va a ser producida en el proceso de anabolismo. Vamos a encontrar que van a existir diversas etapas del metabolismo dependiendo del sustrato. Por ejemplo, tenemos a las grasas, que van a estar conformadas por ácidos grasos y glicerol. Las enzimas que van a romper estas moléculas se van a llamar, principalmente se les llama de forma general lipasas. Si somos más específicos en cuanto al tipo de enzima, podemos llamarlos incluso lecitinasas, como el caso de en el medio de cultivo de Bayer Parker, que tiene yema de huevo, rico en lecitina. Polisacáridos está la glucosa, manitol, lactosa, sacarosa, etc. ¿Sí? Entonces, de forma general, las las enzimas, perdón, que van a degradar estos complejos se van a llamar glicosidasas. Y en el caso de las proteínas se van a llamar proteasas, pero aquí vamos a tener que las proteínas van a ser degradadas por las proteasas a péptidos y de los péptidos se van a degradar por medio de las peptidasas a aminoácidos. ¿Sí? Entonces, al final, todos estos complejos monoméricos que van a formar, van a ser parte de las macromoléculas,
van a producir acetilcoenzima A. La intención de que se produzca acetilcoenzima A es que a partir de aquí se lleve un proceso de producción de energía. ¿Sí? Entonces aquí, a través de la fosforilación oxidativa, se va a poder obtener ATPs en la cadena transportadora de electrones. Hay que recordar que en el ciclo de Krebs es donde más podemos obtener electrones, de donde más podemos obtener, perdón, energía, ¿sí? A través de todos los electrones. ¿Qué mecanismos entonces llevan a cabo las células procariotas principalmente para poder metabolizar todo esto? Puede llevar a cabo una fosforilación a nivel de sustrato, que es conocido también como fermentación. Pueden llevar a cabo también una fosforilación oxidativa, ya sea a través de una respiración aerobia o anaerobia. Y en algunos casos pues, pueden llevar a cabo el proceso de fotofosforilación, también conocido como fotosíntesis. Entonces, eso quiere decir que las bacterias deben de tener todos estos complejos moleculares, enzimas, etcétera, para llevar a cabo alguno de estos procesos. No todos los microorganismos van a llevar a cabo el mismo proceso de obtención de energía. Hay veces en que pueden llevar a cabo dos procesos, por ejemplo, los anaerobios facultativos. Hay otros que nada más llevan uno, los aerobios estrictos y los anaerobios estrictos. Y en el caso de las bacterias fotosintéticas, pues llevan a cabo la fotofosforilación. Ahora, la fermentación o la fosforilación a nivel de sustrato va a comenzar siempre con una glucosa. Pero esta glucosa, para ser metabolizada, debe sufrir un proceso. ¿Cómo se llama este proceso? Si están ahí, ¿Glucólisis? nombre, para hacer para que empiece el proceso de la glucólisis, ¿cómo debe de estar la glucosa? ¿Fosforilada? Exactamente. La glucosa debe estar fosforilada. Si no está fosforilada, simplemente no se metaboliza. Entonces debe de llevar un proceso a través de una exocinasa para que sea fosforilada. Y una vez fosforilada, ¿qué es lo que va a suceder? Va a sufrir un proceso de transformación, de isomerización, ruptura de la cadena inestable, hasta poder obtener ácido pirúvico. Y a través de este ácido pirúvico es donde se va a continuar, pues bueno, el ciclo. Una vía fermentativa, por ejemplo, uno de ellos es la vía de la lactosa. La lactosa es un disacárido, entonces una beta-galactosidasa va a romper la lactosa en glucosa y galactosa. Y la exocinasa es la que va a unir un grupo fosfato a la glucosa. De ahí la glucosa puede irse por cualquiera de las vías: Embden-Meyer-Parnas, hexomonofosfato, Enten-Tudorov, fosfocetolasa, la vía de las pentosas fosfato, etc. ¿Sí? Aquí va a depender del microorganismo. Al final, el último producto tiene que ser piruvato. Una vez obtenido el piruvato, pues bueno, las bacterias van a ir hacia una fermentación, pudiendo ser una fermentación alcohólica, fórmica, cetometanodiólica o láctica. Si es el caso de la láctica, tenemos dos tipos, una homofermentativa y otra fermentativa. Pero esta es la vía general que deben de seguir los microorganismos. Ahora, dependiendo de cada tipo de bacteria, es la ruta metabólica que puede seguir a partir del piruvato. Por ejemplo, en el caso de las bacterias acidolácticas, usualmente a partir del piruvato se van por la vía del lactato para producir ácido láctico. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, las enterobacterias, usualmente ellas se van, a partir del piruvato, van a ir hacia el formato para poder llevar a cabo estos procesos de fermentación. En el caso de los anaerobios estrictos, pues bueno, ellos se van a ir por la vía de se me fue. Así, la vía del acetato, ¿sí? Entonces, ellos van a llevar a cabo este proceso de obtención de energía de ATPs a partir de cada uno de estos procesos. Aquí, para el caso de la fosforilación oxidativa, el mejor ejemplo que tenemos pues, es la mitocondria, que prácticamente es el mismo ejemplo para tanto también para este, procariotas como para eucariotas. ¿Por qué? Las mitocondrias tienen un complejo que es muy similar al que tienen las células procariotas, que son aerobias estrictas.
Entonces, aquí lo que vamos a ver es que a través de la cadena de respiración, que es la cadena transportadora de electrones, vamos a poder obtener ATPs, una gran cantidad de ATPs. Todos estos van a derivar del ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿cuáles son los productos que más se van a utilizar aquí? Son dos. ¿Cuál y cuál? NAT, ¿Y cuál y cuál? NAT y FAT. NAT y FAT. ¿Y qué significa NAT y qué significa FAT? A ver, ¿qué significa NAT y qué significa FAT? Nicotinamida, no sé qué. No, pues así no. Adenina, Dinucleótido. Está allá. Nicotinamida adenina dinucleótido. Eso es NAT y FAT. Clavina adenina dinucleótido. está bien. Ay, sí, ya que lo dije. Entonces, aquí, todos estos productos provienen del ciclo de Krebs. Incluso del ciclo de Krebs vamos a obtener GTPs para obtener ATPs. Sí, entonces aquí, lo que tienen los microorganismos es, cuando llevan a cabo este proceso de ciclo de Krebs, no me acuerdo si les dije a ustedes. El ciclo de Krebs lo podremos ejemplificar como si fuera, literalmente como si fuera una naranja. Es decir, aquí tenemos la naranja completa con el acetilcoenzima. Conforme vamos quitando cada una de las capas, hagan de cuenta, vamos quitando la cáscara, la parte interna, los gajos, los gajitos, etcétera. Prácticamente estamos haciendo que esta molécula vaya perdiendo electrones. Por ejemplo, del citrato pasa a un isocitrato, es una forma isomerada. Luego a alfa-cetoglutarato por la pérdida de un carbono y liberación de un electrón. Del alfa-cetoglutarato pierde otro carbono, produciendo CO2 y perdiendo también otro electrón para llegarse a convertir en succinilcoenzima A. Cuando la succinilcoenzima A pierde un grupo fosfato, produce succinato. Cuando el succinato pierde un electrón, se convierte en fumarato, el fumarato se isomeriza en malato y el malato vuelve a perder otro electrón para producir oxalacetato. ¿Sí? Básicamente es lo que les decía. Vamos ahí quitando cada uno, pues como les digo, como si fuera una naranja, literalmente hasta llegar a la semilla. ¿Y qué le hacemos a la semilla para tener más naranjas? La plantamos y básicamente volvemos a empezar. ¿Sí? Entonces, esa es una forma un tanto burda, pero yo espero que les sea un poco más sencillo entender el ciclo de Krebs. Ahora vean, el complejo de la cadena transportadora de electrones está conformado por 4 subunidades y un citocromo y una ubiquitina. Aquí en el complejo 1, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Han jugado el juego de la papa caliente? Sí. Pues hagan de cuenta que aquí lo que va a suceder es que el, en el complejo 1, el NAD va a perder un hidrogenión, ¿sí? Este hidrogenión va a pasar a un espacio periplásmico y el complejo 1 va a quedar cargado con un electrón. Esto lo va a desestabilizar y le va a pasar el electrón a la ubiquitina. La ubiquitina en consecuencia se va a desestabilizar y lo va a pasar al complejo 3. En el complejo 3 se va a liberar, debido a esta presencia del electrón, un hidrogenión al espacio intermembranal y el electrón
va a hacer que el complejo 3 quede inestable, entonces lo pasa al complejo del citocromo y del complejo del citocromo lo pasa al complejo 4. Pero el complejo 4, aquí de nuevo se va a transferir otro hidrogenión, pero aquí no va a tener a quién pasárselo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a producir agua y liberar oxígeno para que este electrón no lo vaya a desestabilizar. En el caso del FAT, ¿qué es lo que va a suceder? Para el FAT va a transferir este electrón hacia el complejo número 3 y se va a repetir el ciclo del complejo 3 al citocromo al complejo 4 para producir agua, y esto va a ir liberando distintos hidrogeniones que van a quedar en el espacio intermembranal. Una vez que tengamos cierta concentración de hidrogeniones en el espacio intermembranal, va a entrar en funciones una ATP sintetasa o una ATP sintasa. Lo que va a propiciar es que los electrones van a pasar a través de este complejo para poder ir produciendo ATPs. ¿Sí? ¿Sí les queda claro este punto? Sí. Bien, entonces, la vía glucolítica prácticamente nos va a producir 6 ATPs. ¿Sí? Pero, estos 6 ATPs van a provenir del NAT, que se produce de la vía. Luego nos va a producir directamente 2 ATPs. En realidad produce 4, pero 2 son consumidos durante el ciclo. Entonces la ganancia neta son 2. Luego la descarboxilación del ácido pirúvico, pues bueno, nos va a producir NAD y eso nos va a generar 6 moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs, la molécula principal es el NAD. En segundo lugar queda FAT y 2 GTPs. Y nos va a producir un total de, aquí, cada una de las vías. En el caso de células procariotas, 38 ATPs y en el caso de células eucariotas, 36. ¿A qué creen que se deba esta diferencia? ¿Por qué en uno 38 y en el otro 36? ¿Se están ahí? A ver. Exactamente, por las mitocondrias. Sí, entonces aquí. Es que alguien contestó en privado literal. Las mitocondrias van a consumir 2 ATPs. Por eso las células eucariotas van a tener esta ganancia de 36 ATPs. En el caso de la fotofosforilación, aquí básicamente es la formación de ATP durante la fase luminosa de la fotosíntesis. La fotosíntesis se lleva a cabo en una fase luminosa y en una fase oscura. Prácticamente es la transformación de los fotones en ATPs. Y para que se lleve esto a cabo se necesita de igual manera NAD, FAD y también una molécula representativa. Aquí el complejo, la vía de producción va a cambiar de nombre, no es el ciclo de Krebs, a este se le llama ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin se va a llevar a cabo en la fase oscura para poder producir energía. Entonces aquí, en la fase luminosa, los componentes principales, por ejemplo, aquí vamos a ver que tenemos un complejo muy similar a la cadena transportadora de electrones de las células eucariotas y las células procariotas. Aquí los complejos van a recibir distintos nombres, básicamente un fotosistema tipo 1 y un fotosistema tipo 2. ¿Cuál va a ser la principal diferencia entre estos dos fotosistemas? Que cada uno va a captar distinta longitud de onda de la luz. Por ejemplo, en el caso del fotosistema tipo 1, va a reconocer hasta 700 nanómetros de longitud de onda. En el caso del fotosistema 2, va a absorber 680 nanómetros de longitud de onda. Entonces, lo que va a suceder aquí es que cuando tenemos el agua y los fotones, la molécula se va a romper. Esta ruptura va a hacer que se cargue electronegativamente y lo va a pasar a un complejo. En este complejo se van a empezar a producir hidrogeniones. De nuevo va a quedar un tanto inestable, igual que en la célula eucariota.
Aquí, pero aquí va a entrar en acción una plastocianina. Esta plastocianina, digamos que toma el mismo papel que el citocromo y pasa el electrón al complejo del fotosistema tipo 1. En el fotosistema tipo 1 va a pasar a través de la ferrodoxina para producir más NAD. ¿Sí? Entonces aquí, cuando tenemos una gran cantidad de hidrogeniones, lo que va a suceder es lo mismo, se va a empezar a llevar a cabo la síntesis de ATPs. Este es otro ejemplo, otra esquematización. Aquí las estructuras encargadas de llevar a cabo todo este proceso de fotofosforilación, pues bueno, van a ser el estroma y el lumen de los cloroplastos. Entonces, estas moléculas son las que se van a encargar de llevar a cabo todo este proceso de obtención de energía. Una vez obtenido el ATP va a entrar al ciclo de Calvin. Aquí, bueno, pues esto es textual, ¿no? En la fase oscura, básicamente, se van a utilizar coenzimas reducidas, el ATP, y se va a fijar a dióxido de carbono, entonces a partir de ahí va a sintetizar materia orgánica. El CO2 prácticamente llega hasta los estromas, ahí se van a llevar a cabo esta reacción del ciclo de Calvin. A través de una fijación de carbono, la molécula principal es el rubisco, o también conocido como ribolosa 1,5-bifosfato. Esta es la que va a generar todo este mecanismo de reacción. Hagan de cuenta que el rubisco es una molécula que va a quedar un tanto inestable y va a formar dos moléculas, una de 3-fosfoglicerato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Y aquí básicamente estamos viendo que hay similitud con la vía de la glucólisis, porque la vía de la glucólisis, la molécula de fructosa es una molécula de 6 carbonos y queda muy inestable, entonces esta se va a romper en dos moléculas de 3 carbonos, en 3-fosfogliceraldo y el gliceraldehído 3-fosfato, para poder después ser metabolizadas. Aquí en el ciclo de Calvin, aquí ocurre un proceso de reducción. Vean aquí, la molécula principal es el rubisco, que en combinación con el CO2 va a formar gliceraldehído 3. Se van a utilizar los ATPs, se van a utilizar los NAD en un proceso de reducción. ¿Sí? ¿Por qué es necesario que se rompa? Pues bueno, porque esta molécula es 3-fosfoglicerato y debe de transformarse en gliceraldehído 3-fosfato para llevar a cabo su metabolismo. Entonces, ya que tenemos la molécula de gliceraldehído 3-fosfato, surge un proceso que es conocido como regeneración. Aquí básicamente se va a utilizar el gliceraldehído 3-fosfato para producir más rubisco, prácticamente. Aquí, sí, el estroma. Vean, en el estroma es donde se llevan a cabo todos estos procesos y es a través de la grana donde se va a llevar a cabo la transformación de la energía. ¿Sí? Todos estos son estructuras que están dentro de el cloroplasto. Básicamente esta es podríamos decir que esta es una vista de la grana, los tilacoides y el cloroplasto completo. Y esa es la célula vegetal. Ahora, ¿dudas con estas partes de fotofosforilación, fosforilación oxidativa y todo eso? Todo good. Bueno, conste. Ok, entonces, aquí, para poder nombrar a los microorganismos de acuerdo a su grupo nutricional, debemos de conocer cuál es la fuente de energía que utilizan, qué sustancia o tipo de sustancia utilizan como donador de electrones y cuál es su fuente de carbono. Es decir, si tienen una fuente de energía lumínica, se les llama foto. Si es un compuesto químico, pues nada más se les denomina quimio. En segundo lugar, ¿cuál va a ser la molécula donadora de electrones? Por ejemplo, si es un compuesto orgánico, sigue el nombre ya sea foto o quimio como órgano. Si es un compuesto inorgánico, es lito. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál es la fuente de carbono? Si es una fuente de carbono orgánico, se les va a denominar heterótrofo.
Si es una fuente de carbono, como es el dióxido de carbono, se les va a llamar autótrofo. Entonces, a partir de ahí, puedo construir el nombre del microorganismo para poder conocer cuáles son sus características metabólicas. Por ejemplo, los fotolitoheterótrofos son microorganismos que utilizan de energía a la luz como donadores de electrones los compuestos inorgánicos y como fuente de carbono o una fuente de dióxido de carbono, entonces por eso se les denomina fotolitoautótrofos. En el caso de un compuesto químico, pues bueno, utilizan el quimio. Luego, si es un quimio órgano heterótrofo, así, pues bueno, la fuente de donadora de electrones es un componente orgánico y la fuente de carbono, pues también, ¿no? Entonces, a menos de que sea CO2, sería autótrofo. Entonces, estos son los grupos funcionales de los microorganismos para poder nombrarlos, digamos, en gran aspecto, tomando como base su característica metabólica. Y este es otro cuadro también que representa los mismos. A ver, espérenme. Esta no era. Falta aquí. Ah, sí, ya. Ahí se ve. Sí se ve. Sí. Ok. Entonces, para que lleven también los microorganismos a cabo todos sus procesos metabólicos, van a necesitar de enzimas. Las enzimas van a tener distintas clasificaciones. Pero en primer lugar, vamos a denominarlas. Por ejemplo, las enzimas van a ser proteínas catalizadoras que tienen una alta especificidad para la reacción donde van a actuar y sobre las moléculas donde van a desarrollar ciertos compuestos. Ahora, la definición actual de enzima es que es una biomolécula, puede ser una proteína o una RNA, que tiene la capacidad de catalizar una reacción química específica. Entonces, aquí las enzimas básicamente los vamos a tomar como biomoléculas. Ya sea proteína o sea RNA, van a tener la misma capacidad o deben de tener la misma capacidad de llevar a cabo todos estos procesos químicos. Los tipos de enzimas vamos a ver que son dos principales. Tenemos a las enzimas extracelulares, que son las enzimas que van a producir los microorganismos hacia afuera del medio para poder romper y degradar esos complejos macromoleculares. Y las enzimas intracelulares, que son las que están en la membrana citoplasmática y van a llevar a cabo algunos procesos de transferencia de energía. ¿Sí? Entonces, estas enzimas intracelulares por nada del mundo llegan a ser liberadas al medio. ¿Sí? Usualmente nada más sabemos que existen, pero hasta ahí. Vamos a ver que van a existir distintos tipos de enzimas, desde enzimas constitutivas a inducibles, reprimibles o un correpresor. En el caso de las enzimas constitutivas, son enzimas que siempre van a estar presentes, es decir, el microorganismo las necesita sí o sí. Una enzima inducible es aquella que se produce cuando está la presencia del sustrato o un carbohidrato metabolizable. Entonces, la bacteria lo que va a empezar, detecta el carbohidrato y va a empezar a producir este tipo de enzimas. Las enzimas reprimibles, aquí nos dice que su concentración se va a ver reducida en consecuencia con la presencia de un producto final. Es decir, existe un mecanismo de autorregulación cuando se detecta una gran cantidad de enzima por activación de la misma, lo que va a hacer el cuerpo es de generar un mecanismo de señalización para poder bloquear esta producción de enzima. Luego, un correpresor, pues bueno, van a ser metabolitos que tienen la capacidad de provocar una disminución en la concentración de la proteína, es decir, llevan un proceso de feedback, conocido como retroalimentación. Para dar su nombre, pues es muy sencillo, es corto y nos da pauta para saber qué es lo que hacen, ¿sí? Puede haber un nombre sistemático que identifica específicamente qué reacciones cataliza o pues puede tener un número
¿sí? Que este número finalmente no debe de cumplir, no debe, debe de cumplir alguna, característica para ser utilizado, ¿no? O sea, pueden ser números arábigos o números romanos incluso. ¿Cómo se van a clasificar las enzimas? En primer lugar, podemos hablar de oxidorreductasas, su nombre nos lo dice, van a generar reacciones de oxidorreducción. En el caso de las transferasas, tienen la capacidad de transferir grupos funcionales y las hidrolasas van a formar reacciones de hidrólisis, es decir, van a tener la capacidad de romper algunos enlaces. Esta reacción de hidrólisis es importante porque cuando se da la producción de proteínas, en los ribosomas, como aquí se producen las proteínas, eh, para que se pueda romper la cadena de aminoácidos que se está produciendo, se debe llevar a cabo un proceso conocido como reacción catalítica por hidrolasas, es decir, una hidrolasa lo que va a hacer, o una molécula de agua, va a interactuar con el ribosoma para que se libere el RNA mensajero. Las liasas, estas liasas van a encargar de generar, ya sea de producir dobles enlaces o un enlace más del carbono con otro compuesto, con otra molécula. En el caso de las isomerasas, su nombre nos lo dice, generan reacciones de isomerización. Cambia la estructura espacial de la molécula, pero no su composición y sus funciones. Y en el caso de ligasas, son enzimas que tienen la capacidad de formar enlaces con entre distintas moléculas. Y estos enlaces son enlaces covalentes. Las propiedades generales de las enzimas es que son catalizadores porque son muy eficientes en cantidades pequeñas y no tienen la capacidad de modificar o alterar una reacción química. Se les conoce como catalizadores biológicos porque tienen una composición química específica y las proteínas llegan a desarrollar hasta tercera y cuarta conformación espacial. ¿Sí? Entonces, existe una especificidad sustrato-enzima, que vamos a ver el grado de especificidad puede ser variado, especificidad casi absoluta a una sustancia, y muchas enzimas llegan a tener la capacidad de ser estereoespecíficas. Estas son las características generales de la acción de las enzimas. La enzima más su sustrato produce un complejo enzima-sustrato y después la enzima más producto. Eso quiere decir que la enzima es una constante. Ahora, para que puedan llevar a cabo su función, deben de tener un sitio activo. Este sitio activo les va a permitir unirse para llevar a cabo su efecto metabólico. Hay una interacción entre la molécula, el sustrato y el sitio activo. Cuando tenemos una enzima que no tiene proteínas, vamos a llamarla apoenzima. Y cuando estamos viendo una enzima completa que está formada por una apoenzima y un cofactor, aquí la vamos a llamar como holoenzima. Ahora, algunas enzimas llegan a tener un cofactor. El cofactor va a ser una estructura que no es de origen proteico y que muchas veces se necesita para llevar a cabo los procesos de actividades catalíticas. También vamos a encontrar coenzimas y estas van a ser moléculas orgánicas que van a tener la capacidad de funcionar como algunas coenzimas. Dentro de los factores que van a influir en la actividad enzimática vamos a tener el pH, la temperatura. El pH, ¿por qué? Porque la cantidad de hidrogeniones disueltos en alguna solución va a afectar directamente a las características de las enzimas, su capacidad de unión, también su capacidad de establecer o romper algunos enlaces o incluso la presencia de hidrogeniones puede romper a los enlaces. En el caso de la temperatura, aquí una temperatura muy elevada, pues bueno, va a generar una desnaturalización no solamente del DNA del microorganismo, sino también de las proteínas. Y entonces no van a llevar a cabo sus procesos. Puede existir una inhibición competitiva
la cual se va a dar entre un sustrato y un inhibidor, los cuales van a competir por el sitio activo. Otra que va a ser acompetitiva, donde aquí el inhibidor se va a combinar con el complejo enzima sustrato para poder llevar a cabo un complejo inactivo. Y puede haber una inhibición no competitiva, donde básicamente el inhibidor se va a unir a una enzima en un sitio distinto al sitio activo. Cuando una inhibición es irreversible, quiere decir que las sustancias eh, aquí que tienen la capacidad de inhibir a las enzimas se van a unir de forma covalente a ellas para provocar una desnaturalización o prácticamente, pues bueno, por decirlo así, dejarlos inviables. Las enzimas de regulación, aquí su nombre nos lo dice, van a regular. Entonces, que van a regular todos los procesos metabólicos y todos los complejos de las moléculas y los pasos metabólicos. Aquí las enzimas alostéricas tienen la capacidad de regular a través de uniones por fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno un metabolito en específico a un centro de enzima diferente al sitio activo. En el caso de las enzimas moduladas, covalentemente van a tener algunas formas activas y otras formas inactivas que tienen la capacidad de ser interconvertibles a través de distintos, pues bueno, de distintas enzimas. Y esto era lo de grupos nutricionales. Aquí, este era el concepto que me faltaba. Ahora, vamos, estos conceptos de protrótrofos y auxótrofos, perdón, ya los habíamos visto desde el primer bloque. En el caso de los protrótrofos, van a ser microorganismos que no requieren factores de crecimiento, es decir, van a crecer en medios que podemos determinar como químicamente definidos. ¿Sí? Es decir, vamos a tener aquí este tipo de microorganismos que van a tener la capacidad de crecer sin necesidad de más nutrientes. Auxótrofos son microorganismos que van a necesitar una fuente rica de algún sustrato. Entonces, estos lo que van a tener, el efecto que van a tener es, eh, son característicos algunos microorganismos por ser exigentes. Si el medio de cultivo no contiene el sustrato necesario o vital para los microorganismos, simplemente no va a crecer. Vamos a encontrar algunos microorganismos que son autótrofos estrictos, es decir, que no pueden utilizar una materia orgánica como fuente de carbono. Hay otros microorganismos como las mixobacterias o mixótrofas. Estas van a ser microorganismos que principalmente tienen litotrofía, ¿sí? Predilección por los litótrofos, pero requieren de las sustancias orgánicas como nutrientes para llevar a cabo un proceso biosintético. Entonces aquí ya vamos a encontrar que todo está unido. Déjenme ver si viene. No viene. Bueno, ok. En el laboratorio, ya sé, tengo un PDF que, déjenme lo descargo rápido, porque ahorita no tengo la tablet, entonces no puedo dibujar. Dos minutos, por favor. Este no es. Aguántenme tantito.
Oh, creo que no lo tengo. A ver, denme un segundo. Aquí está. Creo que me han robado. Híjole, creo que les voy a deber esa clase. Pero bueno, relativamente a deber. Les puedo explicar así. Changos, changos. Ok, bueno, les explico qué es lo que hacemos en laboratorio para ver la parte de metabolismo. Aquí lo que tenemos son una serie de pruebas para poner de manifiesto si los microorganismos tienen la capacidad de producir enzimas específicas para algunas macromoléculas. Dado es el caso de la hidrólisis de la gelatina. En la hidrólisis de la gelatina lo que vamos a ver es, tenemos un medio de cultivo en tubo en el cual vamos a colocar la gelatina al 12%, ¿sí? El único agente solidificante que vamos a encontrar aquí va a ser la gelatina. Vamos a sembrar un microorganismo o cualquiera de los 8 microorganismos que nosotros sembramos ahora en carbohidratos, los vamos a sembrar en, cada uno va a tener su medio de gelatina. Aquí, si el microorganismo tiene la capacidad de producir proteasas, recuerden que la gelatina es una proteína, proteasas va a romper la gelatina, la va a degradar. Específicamente las enzimas que van a romper la gelatina se van a llamar gelatinasas. Si la bacteria produce gelatinasas, lo que va a provocar es que el agente solidificante del medio se pierda. Aquí una prueba positiva vamos a encontrarla como un medio líquido. Pero para poner de manifiesto esta prueba no es que sea en condiciones ambientales. Hay que recordar que en condiciones ambientales la gelatina se vuelve líquida, ¿no? Entonces aquí lo que utilizamos es un revelador. Este revelador es un baño de hielo donde lo dejamos aproximadamente media hora y una vez pasada esta media hora nosotros tenemos que mover e inclinar estos tubos. Si vemos que el medio se mueve, se vuelve líquido, está líquido, damos positivo a la prueba de gelatina, ¿sí? Quiere decir que la bacteria que estamos probando ahí produce gelatinasas y estas van a romper esta proteína. Si se mantiene sólido, ¿qué quiere decir esto? Que el microorganismo no tiene la capacidad de producir gelatinasas, ¿sí? Se puede ir por otras vías, pero una gelatinasa no la va a tener. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos aquí. Con esta concentración de gelatina del 12% podemos decir que tenemos un medio semisólido. Entonces, a los microorganismos aquí hay que sembrarlos por picadura, ¿sí? En el mismo sitio donde picamos debemos de salir para no estar dispersando el microorganismo por todos lados y entonces lo dejamos incubando 24 48 horas máximo y procedemos a la lectura. ¿Sí está claro esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. De todas maneras, cuando les comparta la presentación, les voy a compartir una que ya está, que tiene todo descrito.
Sí, ahorita literalmente estoy como en dos dispositivos buscando el archivo porque yo me acuerdo que sí lo tenía, sí lo había enviado, pero pues bueno, no sé por qué no. Ah, ya lo encontré. Espérenme tantito. Entonces, déjenme lo descargo. Está en... Sí, sí, febrero 2020. Aquí. Es que este es un PDF. ¿Sí se observa bien ahí? Ok, vean. Es lo que les decía. La siembra es por picadura, se deja por 24 48 horas, 37 grados centígrados y se lee en un baño de hielo, ¿sí? Por aproximadamente una hora, entre media hora y una hora es literalmente como para quemar. ¿Qué es lo que sucede aquí? La gelatina, aquí, al ser degradada por gelatinasas, va a liberar los péptidos. Y estos péptidos, al ser degradados por peptidasas, va a liberar los aminoácidos. Entonces aquí el microorganismo va a utilizar los aminoácidos para producir sus propias proteínas. Y esto es lo que les decía, esta es la estructura primaria de las proteínas son los aminoácidos, la secundaria son los péptidos porque es la parte de las beta plegaciones y ya en el tercero, pues bueno, ya es un complejo macromolecular como tal, ¿no? Todo el conjunto de si son beta plegadas, alfa hélices, etcétera, pues bueno, entonces aquí tenemos esto. Las pruebas positivas, la parte sólida se pierde y queda una parte líquida y en las pruebas negativas, pues mantienen su solidez. Ahora, podemos hacer también la prueba de hidrólisis de gelatina en placa. En este medio va a contener como agente gelificante el agar. La gelatina es la proteína que nosotros vamos a observar. Poner de manifiesto si produce gelatinasas. Podemos hacer una siembra ya sea con una estría abierta, ¿sí? Así como en forma de S, como están estas tres, o una estría recta. La intención de que sea en forma de S es que nosotros podamos observar el fenómeno. Ahora, aquí la molécula de gelatina, cuando está en presencia de gelatinasas, la va a romper. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Nosotros adicionamos un revelador que es el cloruro de mercurio. El cloruro de mercurio, ¿qué carga tiene? ¿Qué carga tiene el mercurio? Más dos. Más dos, ¿no? ¿Cuál es 2? Más dos. Ah, más 2. Ok, tiene carga positiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? El mercurio se va a unir a las cargas negativas de la proteína. Si la proteína está intacta, si está completa, va a precipitar, nos va a dar un precipitado blanco. Pero si la proteína ya no está presente, el mercurio no tiene en dónde unirse. Entonces vamos a obtener estos fenómenos. Alrededor de la colonia vamos a ver un halo transparente, ¿sí? Que es este de aquí. Vean aquí. Tenemos dos microorganismos diferentes que nos están generando un halo transparente. Si llegan a notar que alrededor de la zona amarilla, o sea, aquí lo que yo hice fue remarcar de amarillo cómo se ve la zona transparente y en el resto vean cómo se ve de blanco. ¿Sí? ¿Sí se nota? ¿Sí lo llegan a percibir aquí en estas partes? Sí, profe.
¿Sí? Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que aquí la proteína está intacta, por eso se precipita, por eso se ve blanco. Ahora, vean cómo en la colonia también se ve blanco. ¿Por qué? ¿Por qué la colonia se ve así de este color blanco? ¿Por qué el crecimiento se ve así? ¿Por qué creen que sea? Por la producción de enzimas, no exactamente. Por el mercurio, no tanto así. Porque no hay más reactivos, profesor, que la, bueno, o No. Aquí, ¿el mercurio a qué se va a unir? ¿A qué les dije que se une? La parte negativa ¿De quién? de la proteína. De la proteína. ¿Y qué tienen las bacterias? ¿Qué tienen las bacterias? Bueno, obviamente pared celular, pero aparte de la pared celular, ¿qué tienen? Los ácidos. ¿Ácidos? Ojo, están perdiendo de vista algo importante. Las bacterias también tienen sus propias proteínas. Aquí el mercurio no es selectivo, ¿eh? El mercurio no va a decir, ah, es que esto sí tiene gelatina, aquí sí me uno. Ah, esto no tiene gelatina, aquí no me uno. No. El mercurio se va a unir a a las proteínas en la parte negativa, en la parte cargada negativamente, ¿sí? A cualquier proteína. Entonces aquí, en el caso de los microorganismos, las colonias se ven blancas porque el mercurio se está uniendo a las proteínas del mismo microorganismo. Por eso se observa ese precipitado blanco. ¿Sí les queda claro ese punto? O al menos sí entendieron a qué me refería. sí, profe. Bueno, espero. Pero entonces son las proteínas que produce el microorganismo las que están en su pared. A cualquiera. Tanto están dentro como están alrededor de en su pared. ¿Sí? Aquí el microorganismo tiene sus propias proteínas. Por eso estas dos pruebas de aquí abajo, dos de aquí, son pruebas negativas. Pero aquí el precipitado blanco está sobre el cultivo, precisamente porque el microorganismo tiene sus propias proteínas. Y aquí también vean, encima del crecimiento pues está blanco, pero alrededor está transparente, que quiere decir que las proteínas, la gelatina del medio fue degradada por el microorganismo. ¿Sí? Aquí lo que deben de tener en cuenta es que el mercurio se une a las proteínas, por cualquiera que sea su origen. Aquí en este caso, en esta prueba específicamente, estamos poniendo como sustrato la gelatina. Adicionamos el cloruro de mercurio para que se una a la gelatina, ¿sí? Pero no es el cloruro de mercurio específico nada más para la gelatina. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Entonces, siguiente prueba, la hidrólisis de la caseína. La caseína también es una proteína. Aquí utilizamos un agar que se llama agar leche descremada. De igual manera podríamos sembrarlo con una estrella, dividiendo la placa en cuatro y en cada cuadrante pues cada microorganismo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Pues bueno, de nuevo, es una caseína, es una macromolécula. Entonces aquí voy a ver si el microorganismo produce caseinasas. Si estas caseinasas están presentes,
van a degradar toda la caseína del medio. Y entonces voy a ver de nuevo aquí un halo transparente, pero aquí hay un pequeño detalle. En este medio de cultivo que se llama agar leche descremada, no necesito un revelador porque la caseína va en el caso de la leche, existe el caseinato de calcio. El caseinato de calcio es el que le da la coloración blanca al medio de cultivo, es el que le da la coloración blanca a la leche. Entonces, si el microorganismo produce caseinasas, va a degradar incluso hasta el caseinato de calcio. Por eso, alrededor del crecimiento del microorganismo, yo voy a poder observar un halo transparente sin necesidad de agregar un revelador. Y aquí, por ejemplo, en esta parte, en este cuadro, tenemos una prueba positiva, que es esta de aquí, y una prueba negativa. ¿Sí? Vean cómo no hay un halo transparente. ¿Sí se llega a observar? Sí, profe. Bueno. Siguiente prueba, hidrólisis del almidón. El almidón es un carbohidrato complejo, ¿sí? Entonces aquí, de igual manera, yo voy a ver si el microorganismo produce amilasas. Estas amilasas van a romper el almidón en amilosa y amilopectina, que van a ser los sustratos utilizados por los microorganismos. Entonces, de igual manera, siembro, dejo en crecimiento 24-48 horas y aquí adiciono un revelador. El revelador es el Lugol. ¿Qué es lo que va a suceder con el Lugol? La molécula del almidón, déjenme ver si puedo dibujar. Aquí. La molécula del almidón es una molécula cíclica. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Si el microorganismo no produce amilasas, va a dejar el almidón intacto. Al dejarlo intacto, si yo adiciono Lugol, que es como café, lo que va a suceder es que el Lugol quede atrapado en esta molécula, produciendo una coloración azul parda. Pero si el microorganismo produce amilasas, va a pasar esto. De nuevo, el almidón es una molécula cíclica. Y este de aquí es el Lugol. ¿Qué es lo que va a suceder? Literalmente, el Lugol va a pasar de largo. ¿Por qué? Porque no tiene dónde quedar atrapado. Y entonces yo voy a ver estos halos que están aquí. Estas van a ser pruebas positivas, que quiere decir que el microorganismo, estos dos microorganismos producen amilasas. ¿Claro aquí? Sí, profe. Bien. Ahí. Déjenme borrar los dibujos. Aquí. Luego, siguiente prueba, prueba de fosfolípidos. Aquí vamos a utilizar el medio de gelosa sangre para poner de manifiesto, pues bueno, la beta y la alfa hemólisis, que esto finalmente ya lo habíamos explicado en la parte de productos biológicos. Sí se acuerdan cuáles son los principios, ¿verdad? Sí. ¿Sí recuerdan del medio gelosa sangre? Es un medio enriquecido. En primer lugar, es un medio enriquecido porque tiene sangre, entonces tiene una gran cantidad de factores de crecimiento. Pero ¿qué vemos de manifiesto aquí? La hemólisis. La hemólisis. ¿Y esta hemólisis va a estar dada por quiénes?
por la lisis de los eritrocitos. Como me lo están contestando en privado, por eso también no llegan a ver algunas respuestas. Aquí ya me dijeron, se da por una lisis de eritrocitos. Ok. ¿Y esta lisis de eritrocitos cómo puede ser? Por acción de las fosfolipasas. Obviamente por acción de las fosfolipasas, pero aquí exactamente me lo están poniendo. Hay un rompimiento específico en los enlaces, ¿sí? Aquí obtengo dos fenómenos de hemólisis, dos tipos de hemólisis. ¿Cuáles son? Beta Alfa y beta. alfa y beta. Aquí me pusieron beta y gamma. Alfa y beta. ¿Cuál es la característica Es de la parcial. hemólisis alfa? Es parcial. ¿Por qué es parcial? Yo les dije el nombre de las hemolicinas, ¿eh? ¿Y qué rompía cada una? Porque se rompe el eritrocito. Obviamente se rompe el eritrocito, pero se va a romper en una parte del enlace de la membrana del eritrocito. En el caso de la hemólisis tipo alfa, se van a romper los enlaces. Se me fue. Éter, en los enlaces tipo éter. Siempre los confundo. En el enlace tipo éter, ¿sí? Cuando rompen el enlace tipo éter, lo que va a liberar es un compuesto conocido como biliverdina. Entonces, es esto compuesto verde. Entonces, y aquí está bien señalado dónde está ese complejo verde. Ahí. ¿Sí? Entonces, vean, alrededor de la colonia, aunque en esta foto no se aprecia tan bien, pero bueno, más o menos. Luego, la hemólisis alfa, la hemólisis beta. La hemólisis beta es una ruptura en los enlaces fosfodiéster de la membrana del eritrocito. El microorganismo literalmente va a degradar todo, absolutamente toda presencia de eritrocitos. Y vamos a observar un halo claro, transparente. En este caso aquí se ve ligeramente amarillento, pero con el paso del tiempo, alrededor del crecimiento del microorganismo, vamos a ver un halo transparente, ¿sí? En este otro, pues bueno, ya se empieza como a notar un poco más. ¿Sí? Entonces, esta hemólisis del tipo beta, el microorganismo va a degradar absolutamente todo el eritrocito. Queda transparente, de ser un medio rojo sangre a que va a quedar en un tono claro literalmente. ¿Dudas aquí? No, profe. Medio leche tornasol, pero leche tornasol va a ser un poquito complicado aquí. Déjenme ver. No. Ok. Voy a tratar de írselos explicando y desglosándoselo un poco a poco. En leche tornasol, nosotros leemos 6 pruebas. Acidificación, alcalinización y reducción. El medio de leche tornasol tiene un indicador que se llama tornasol. El tornasol es un indicador tanto de pH como de óxido-reducción. ¿Claros ahí? Sí. Ok, bien. Ahora, las 3 primeras pruebas que yo siempre recomiendo leer son acidificación, alcalinización y reducción. La primera, acidificación. El sustrato es leche. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que se dé una acidificación de la leche? A ver. ¿Cómo es que se hace que la leche se vuelva ácida? Se fermenta, ¿no? Fermentación. Se fermenta exactamente. Entonces, en este proceso de fermentación, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a liberar ¿qué?
Igual, la misma pregunta de ayer. Ácidos Ácidos orgánicos. orgánicos. Se van a liberar ácidos orgánicos y estos ácidos orgánicos acidifican el medio y el tornasol va a virar a tonos rosas, rojizos. Cuando está en condiciones ácidas, vira hacia estas tonalidades. Alcalinización. ¿En qué consiste el proceso de alcalinización? En que, bueno, los microorganismos que no pueden fermentar la lactosa van a utilizar los compuestos que están ahí y van a expulsar otros compuestos nitrogenados. Proteínas, podría ser. Exactamente. Los compuestos que están ahí, como dice Javier, son las proteínas. ¿Sí? Entonces, si los microorganismos no metabolizan los carbohidratos, van a metabolizar las proteínas y liberar los compuestos aminados, los cuales van a alcalinizar el medio. La alcalinización la vamos a observar en tonos azules, ¿sí? Como estos de aquí, o incluso en un morado más intenso. ¿Sí? Entonces vean, aquí donde se observan, ay, espérenme tantito, aquí está, y vamos a dibujar flecha. Este de aquí y este de aquí llevan procesos de acidificación. Los procesos de alcalinización están aquí, 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 se ve súper bien, y acá. ¿Sí? Ahora, el proceso de reducción, como el tornasol también puede aceptar electrones, se puede reducir. Entonces, cuando el microorganismo utiliza el tornasol como aceptor de electrones, lo que va a provocar es que el tornasol quede en una leucobase. ¿Sí? Esta leucobase hace que adquiera un tono blanquecino. Entonces, el tubo blanco lo vamos a encontrar aquí. ¿Sale? ¿Sí está clara esta prueba? Sí, profe. Sí, profe. Estas son las 3 primeras pruebas. Siguientes pruebas: coagulación, peptonización y licuefacción. ¿En qué consiste cada una? La coagulación es cuando se produce como consecuencia de una acidificación elevada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los microorganismos producen una gran cantidad de ácidos, se van a formar micelas y estas micelas se van a conjuntar y se van a precipitar y se va a formar un coágulo, ¿sí? Literalmente el medio queda como gelatina. Si sabemos que el proceso de coagulación se va a dar como consecuencia de un proceso de fermentación, ya esperaríamos que en los tubos donde la acidez fue positiva se presente el fenómeno de coagulación. Tal es el caso como estos tubos de aquí. Este casi no se ve, espérenme. Está negro. Aquí y aquí el medio está gelatinizado, entonces aquí el proceso que se llevó a cabo fue la coagulación. Ahora, hay microorganismos que llevan a cabo el proceso, después del proceso de coagulación y que se termina en el sustrato del carbohidrato, comienzan a utilizar al coágulo como fuente de alimento. A partir de aquí se genera un proceso conocido como peptonización, que básicamente es la ruptura del coágulo. En estas imágenes, donde podríamos observar la peptonización, es aquí. ¿Sí? El coágulo se empezó a fragmentar. Quiere decir que el microorganismo, después de acabarse el carbono, comienza con las proteínas que ya estaban precipitadas. Luego, última prueba. En la última prueba se le denomina licuefacción. Y el proceso de licuefacción es cuando literalmente el microorganismo consume absolutamente todo sustrato metabolizable que está presente en la leche, dejando un fenómeno como de agua con arena.
Entonces, aquí, donde dejo un fenómeno como de agua con arena, ahí, es aquí y acá. Vean incluso en este último caso, aquí, en el fondo se está señalando una parte blanquecina. Esto es calcio que quedó ahí de remanentes. El microorganismo utilizó la fuente de carbono hasta tal grado que literalmente dejó nada más agua y restos de calcio. Ahora, hay microorganismos que no llevan a cabo el proceso de coagulación porque no producen ácidos, que porque no consumen el carbohidrato, pero sí consumen la proteína. Los microorganismos altamente proteolíticos van a irse directamente a un proceso ya sea de peptonización o de licuefacción. ¿Sí? Literalmente vamos a poder observar tubos cristalinos. Entonces, estos microorganismos que van a llevar a cabo el proceso de licuefacción a través directamente del consumo de proteínas, van a generar también estos fenómenos. ¿Sí? Entonces, el proceso de coagulación es la formación del coágulo, la peptonización, la ruptura de un coágulo y la licuefacción es el consumo total de los sustratos del medio. Entonces, hay microorganismos que llegan, que no utilizan los carbohidratos, los dejan disueltos, pero la fuente de proteínas se la consumen en su totalidad. ¿Sí? Entonces, esas son las 6 pruebas que vemos en este medio. Estas 3 últimas. ¿Están ahí todavía? Sí, profe, todo claro. Bueno. Pues bueno, después de esta prueba de esta parte de macromoléculas, lo que sigue es la parte de carbohidratos, que esto ya lo vimos. Sí, estos son lo que habíamos explicado en clase: caldo base rojo de fenol, glucosa, sacarosa y manitol, sí, pero podemos utilizar otros carbohidratos. Kligler, vean, este fenómeno es lo que les decía que luego llega a suceder con Kligler. Este microorganismo produjo tal cantidad de gas que despegó el medio de cultivo y rompió el agar. Luego por acá produjo gas y separó al tubo del medio. Y aquí rompió el agar. ¿Sale? Y la representación que es A sobre A o K sobre A. A es ácido, K alcalino. Como si lo represento aquí, quiere decir que este tubo es lactosa negativo, glucosa positivo. Este tubo es lactosa y glucosa negativo. Este tubo que produjo una gran cantidad es lactosa y glucosa positivo. ¿Vale? ¿Se entiende aquí? Sí, profe. Bien. Prueba de rojo de metilo, vean, Escherichia coli. Esta es la tonalidad rojo cereza que les decía que se debe de ver. Que les quedó bastante bien. Y Voges-Proskauer. Vean, aquí, en la parte de Voges-Proskauer, ¿qué es lo que vemos? La formación de un anillo rojo, un precipitado rojo. Pero aquí los reactivos ya estaban un tanto viejos. A ustedes les tocaron nuevos. Y en el caso de ustedes se vio mucho mejor. En algunos, en otros se vio medio raro. Azul de bromotimol.
citrato de Simmons. Vean aquí. Siempre debemos de meter un testigo. Ayer lo comprobaron. Sí, con su compañera creo que fue Berenice, ¿no? No sé si anda por aquí. Sí, ¿Sí fue en tu tubo? sí, profe. Sí. En el tubo de su compañera, de hecho, se podría observar la tonalidad azul era muy tenue, pero cuando colocamos el testigo, ahí nos pudimos dar cuenta que efectivamente había virado, había crecimiento, se veía crecimiento. Aquí, regla de oro para leer pruebas bioquímicas, siempre debemos de verificar que haya crecimiento. Si hay crecimiento, entonces ahora sí podemos hacer la lectura del medio de cultivo si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque si no ajustamos los pHs de los medios cuando los esterilizamos, podríamos dar falsos positivos o falsos negativos. Entonces, los tubos testigos y el ver la lectura, el ver si hay crecimiento o no, son aquí más que forzosos y necesarios. Y aquí, caldo melonato, vean. Sí, el color azul de Prusia es muy característico. Pero aminoácidos sí la vamos a hacer en presencia. ¿Dudas? Creo que no. No, bueno. ¿Todo claro? Si no hay dudas. Si no hay dudas, entonces